Hola alumno, ¿cómo están? Aquí de nuevo el profesor Samuel de electricidad. Quisiera hacer una breve explicación de un temita que está en la punta ahí, que es la ley de Ohm. Volvemos un poquito más atrás y vemos el tema de las magnitudes eléctricas, que ya lo vimos hace unos días. Así que esta ley de Ohm es una ley propuesta por un físico llamado de nombre Ohm, que hizo una ecuación que interrelaciona a estas tres magnitudes o propiedades eléctricas. Como verán, tenemos el voltaje o la tensión, tenemos el amperaje y tenemos la resistencia. Este dibujito es un poco gracioso, un poco cómico, pero expresa bien esta interrelación o qué significa cada uno de estas tres magnitudes, ¿sí? Entonces, si nosotros nos fijamos bien en el dibujito, el voltaje o la tensión empuja al amperaje. Entonces, como lo habíamos definido, la tensión o voltaje es la fuerza que empuja a esos electrones para que circulen o para que realicen un trabajo, ¿sí? Entonces, el voltaje está empujando, ¿sí? En la fuerza y también es la fuente, ¿sí? El amperaje es ese electrón que va a cruzar o que va a circular. Va a depender su movimiento del voltaje o esa fuerza que le va a empujar. Y el ohm o la resistencia es este que está ahí estrujando o quizás achicando el camino o el conducto donde va a pasar el amperaje. Entonces, al amperaje le cuesta cruzar. Si bien va a cruzar, le cuesta. ¿Por qué? Porque la resistencia está impidiendo o intenta impedir que ese amperaje cruce, ¿sí? Entonces, por eso es que cuanto más resistencia tenga un material, menos corrientes o intensidad va a dejar circular. Entonces, de ahí que un buen conductor es un material que tiene baja resistencia. Entonces, deja que esos electrones circulen libremente. Digamos, un buen conductor, este hombrecito no puede hacer nada. O sea, no puede achicar ese conducto, ¿sí? Es un poco gracioso la figura, pero representa bien a las tres magnitudes. Entonces, esta fórmula acá determina esa interrelación que existen entre las tres magnitudes. Y eso dice que la tensión que se ubica acá arriba es la intensidad por la resistencia. O sea, este valor va a ser tanto el producto de cuánta intensidad o cuánta corriente circula por cuánta resistencia se opone. Esta sería de este triángulo, te vendría una fórmula o una ecuación aritmética que dice que la tensión o el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Este triangulito facilita, digamos, que nosotros podamos resolver esa ecuación. ¿Cómo hacemos? Tapando el producto que queremos encontrar o el resultado que queremos encontrar. Entonces, si yo tapo la E, ¿qué me queda? I por R, ¿sí? Entonces, el resultado de tensión va a ser el producto, la multiplicación de intensidad por resistencia. Ahora, si yo quiero saber cuál es el resultado de la intensidad o qué valor va a tener una intensidad en una interrelación de estos tres componentes o tres magnitudes, tapo la I y ¿qué me va a quedar? Tensión arriba, y esto es una raya que divide, una fracción, ¿sí? Que divide la tensión sobre la resistencia, como ven en esta formulita. Y la otra fórmula va a ser, si quiero hallar la resistencia, cubro la resistencia o tapo, me paro en la resistencia y ¿qué me va a quedar? La tensión sobre la intensidad. Entonces, de esta pirámide o de esta interrelación, lo que me quedan son tres ecuaciones o tres operaciones matemáticas que puedo resolver. O sea,
para saber qué datos necesito para un circuito determinado, tengo que mínimamente saber dos resultados o saber dos datos, ¿sí? Para hallar al otro que me falta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos de datos una tensión que no sabemos. Queremos hallar esa tensión, ¿sí? Pero sabemos que la intensidad es 2 amperes y también que la resistencia es 6 ohm. Entonces, ¿cómo hallamos el voltaje para este circuito? Entonces, tenemos que la tensión es igual a intensidad por resistencia. Entonces, vamos a reemplazar el dato de cada una de estas magnitudes. Sabemos que I es igual a 2 amperes. Entonces, anotamos 2 amperes, que R es igual a 6 ohm. Entonces, aquí tenemos una multiplicación. 2 por 6 sabemos que es 12. Entonces, 12 volt. Siempre es importante colocar la unidad, porque si ustedes se fijan en el tema cuando vimos magnitudes, cada una de las magnitudes tenía una unidad. La tensión era voltaje, la intensidad era amperaje y la resistencia era ohm, así como se llama esta ley, ¿sí? Pero se coloca el número, la letra omega. ¿Se entendió eso? Entonces, ¿cómo yo sé cuál de las unidades va? La que falta acá. Tenemos amper, tenemos ohm, entonces nos falta voltaje. Entonces sabemos que si yo no tengo la tensión o no sé la tensión, puedo hallar si tengo la intensidad y si tengo la resistencia.